Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 16 de febrero del año 2016, que es una mesa internacional. Una mesa en la que vamos a estar abordando dos asuntos con dos tertulianos aquí en estudios. Ustedes ya escucharon sus voces. Florencia Ferreira, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Carlos Loaiza, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano. Vamos a tener también invitados en cada uno de los dos capítulos. En el caso concreto de nuestro primer punto, México y la visita del Papa Francisco, incorporamos a Lucila Cerviche. Lucila, ¿nos estás escuchando? Sí, aquí estoy. Buenos días. Lucila está en México, por supuesto. Ella es mexicana, es teóloga, obtuvo la maestría en esta disciplina en la Facultad Jesuita de París, tiene una maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, es vicepresidenta del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. ¿Estás muy pendiente, supongo, de todas estas actividades del Papa? Sí, obviamente. Estamos aquí muy emocionados con todo lo que estamos recibiendo. ¿Ya participaste en alguna de las concentraciones, de los actos? No, salgo hoy para Ciudad Juárez y las demás las he estado siguiendo solamente por los medios, por la televisión, muy pendiente. Empecemos tomando como base lo que ocurrió ayer, cuando el Papa fue a San Cristóbal de las Casas, en uno de los estados más pobres de México, Chiapas. Un estado al sur del país, fronterizo con Guatemala, donde vive el 70% de la población indígena del país y donde hay gran marginación. En uno de sus actos, el Papa Francisco lamentó que de muchas formas y maneras se haya querido silenciar y callar a los pueblos indígenas y llamó a pedirles perdón. En ese, que era el tercer día de visita al país de habla hispana con mayor cantidad de católicos, Francisco pronunció un duro alegato contra el dolor, el maltrato y la inequidad que sufren las comunidades originarias. Vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Desde el viernes de noche, cuando llegó a México, Francisco denunció el narcotráfico y la corrupción en varias disertaciones dirigidas a la clase política y también a los obispos. En particular fue crítico con la jerarquía eclesiástica mexicana. El sábado de mañana, en un mensaje justamente a los obispos, dijo, entre otras cosas, no se necesitan príncipes sino testigos del Señor. Y en otro orden agregó, no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Lucila, empezamos contigo. ¿Por dónde? ¿Qué señalarías, no sé si globalmente, sobre lo escuchado y visto hasta ahora o eligiendo alguno de los episodios? Pues, mira, quisiera contextualizar, así como empezaste tú hablando de este encuentro con los indígenas de Chiapas, que ustedes saben, en Chiapas tuvimos en 1994 un levantamiento indígena en el que la presencia de un obispo, y ese es ahí donde quiero hacer pues justamente la relación con el día anterior, un obispo, don Samuel Ruiz, estuvo desde muchos años a favor de las comunidades indígenas de muy diferente manera, no a favor de una manera paternalista, sino a favor de que estas comunidades surgieran desde ellas mismas y fueran reconocidas y respetadas desde ellas mismas. Formó catequistas, una red de catequistas que pues hasta la fecha es la que está con el pueblo, y formó diáconos ordenados
con esta modalidad en la que el diácono casado, la esposa, la pareja del diácono, participa también activamente del servicio. Entonces aquí era un apoyo y en lugar de enseñar a los indígenas a hablar el castellano, él aprendió tres lenguas indígenas. Este obispo fue muy cuestionado, no logró, no fue que lo cesaron de obispo, mantuvo su obispado, pero en el momento que cumplió la edad de jubilación le aceptaron la jubilación rápidamente y fue siempre muy marginado por la jerarquía, por las fuerzas políticas del país, y ahora nuestro Santo Padre va a visitar a los indígenas y acto seguido va a visitar la tumba de don Samuel Ruiz, como diciéndoles a los obispos, pues aquí hay un obispo que no fue príncipe, aquí hay un obispo que contra viento y marea luchó contra las fuerzas del poder y estuvo con el pueblo, y fue una forma de decir, yo quiero obispos como este. Estuvo también al lado de don Samuel, de su santidad Monseñor don Raúl Vera, que fue otro de los obispos convertidos por los indígenas, porque eso era lo que decía don Samuel: los pobres me enseñaron el evangelio, los pobres me convirtieron. Y lo mismo pasó con Monseñor don Raúl Vera, que fue enviado a Chiapas precisamente para estar vigilando a don Samuel, y en ese estar vigilando a don Samuel fue realmente transformado, porque don Raúl Vera dijo, pues ahora sí, qué lástima, ya me pasé del lado de los, entre comillas, malos, porque aquí es donde estoy descubriendo esta verdadera iglesia que tanto hemos estudiado. Entonces este fue como, pues para nosotros, el gran acontecimiento de ayer, porque dicen que su santidad habla muchísimo más con los gestos que realmente con las palabras. Esta petición de perdón, la conocen ustedes, pues se ha dicho repetidas veces. Llevamos ya mucho tiempo pidiendo perdón, pero yo veo que ahora el Papa Francisco ha ido más allá del perdón verbal, ha ido al perdón con los gestos, que ese es lo que las personas se dan cuenta, lo que todos estos indígenas de Chiapas reconocen los gestos más allá de las palabras. Pues por allí, esa es una de las maneras que quisiera que notáramos también los gestos de Francisco. Venimos aquí a la mesa y hacemos una especie de transición, porque Florencia vivió en México, ¿cuánto tiempo? 8 años. 8 años, así que conoces bastante de cerca esta realidad. Entonces... 8 años, sí. Yo tengo una visión un poco más crítica, ¿no? Entiendo lo que plantea Lucila, incluso era una de los análisis por lo donde yo iba, de esa reivindicación que hace el Papa Francisco de estos llamados, me animo a decir, curas rebeldes, ¿no? Entre los que también pongo al padre Solalinde, ¿no? El padre Solalinde, que ha sido muy crítico con el poder, que ha estado muy cerca de los migrantes, muy cerca de las personas que han perdido a su familia, de los desaparecidos, de los miles de desaparecidos que tiene México. Entonces está como las dos caras, ¿no? Por otro lado tenemos al arzobispo, a Norberto Rivera, un personaje bastante oscuro, que defendió y solapó todo lo que fue la actuación de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que, bueno, acusado de pederastia, que además tenía una doble vida. Es decir, hay un tema en México que tiene que ver con los abusos sexuales, que por lo menos hasta donde yo me quedé, Francisco, en esta visita, todavía falta, tal vez me sorprenda, no ha abordado. Hubo un pedido de víctimas de abusos sexuales para reunirse con el Papa Francisco. Francisco, que además había iniciado su papado pisando bastante fuerte en ese tema, ¿no? Como reuniéndose por primera vez con víctimas, pidiendo perdón, hablando del tema. Y muchos de los que, bueno, estamos por fuera de la Iglesia Católica y somos bastante críticos de su actuación en este tema, dijimos, bueno, hay un cambio
Con respecto, me animo a decir, a Juan Pablo II, que Juan Pablo II sistemáticamente barrió el tema abajo de la alfombra, y quien sí lo tomó, y que ahí quiebro una lanza, fue Ratzinger, un papa con bastante menos carisma. Uno lo ve en lo que fue la visita de Ratzinger a México y la visita de Francisco y cómo la gente lo ha recibido. Es decir, ayer el Papa Francisco parecía una estrella, la gente gritaba, se emocionaba de una forma que, no sé, parecía que iba Mick Jagger, ¿no? Es decir, como esa cosa rockstar que tiene el Papa Francisco. Entonces, yo estoy a la espera que dé ese paso, ¿no? De que hable de este tema, y que lo hable de frente, ¿no? Es decir, directamente diciendo las cosas como son, porque hay una mancha muy fuerte en México con este tema. Volvemos por un minuto a México. ¿Sí? ¿Qué dices tú desde allí a propósito de este comentario de Florencia? Evidentemente, Florencia, eso es lo que muchos, y yo incluso me atrevería a decir la mayoría de los mexicanos estamos esperando, y sí, realmente muchas veces no comprendemos algunas cosas como como estos en parte unos silencios, a veces incluso un gesto que no acabamos de entender, anunciado más por esta congregación de los legionarios, no por el mismo Papa, de un supuesto indulto, un supuesto perdón que interpretamos muchos que seguramente fue una cuestión general, un perdón general de decir, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Todos pueden volver a empezar, como lo ha dicho siempre repetidas veces, pero que en algunos voceros de esta congregación quisieron utilizarlo como un indulto público, que no fue así. Entonces sí estamos esperando esa voz más fuerte, y sí nos preguntamos, lo que muchos estamos queriendo pensar es y en concreto ha sido la característica de esta visita. Yo en lo personal veo a Francisco ahorita en gestos, podría llamar un poco de tipo saqueo. Lo veo ante estas situaciones muy falsas que se le han presentado, se le presentan niños en el hospital, pero todo maquillado, todos son niños traídos de las mejores familias, de las familias más acomodadas, y Francisco no ha reaccionado en contra de estos climas artificiales en los que lo hemos recibido. Yo me imagino que es esta cuestión un poco como cuando Jesús va a casa de Zaqueo, el publicano, y dice, es en tu casa donde quiero comer. Es así como yo veo, él ha venido a esta casa de Zaqueo, que es ahora la sociedad mexicana, y ha hablado con misericordia, ha hablado con mucha compasión hacia todo mundo. Más adelante, cuando veamos lo que dice de la familia, justamente dice con una enorme suavidad, no toca temas de estos candentes, de estos temas que siempre han estado despertando polémica, y donde precisamente, como dice Florencia, quisiéramos avanzar más. Yo quiero pensar que estamos en la etapa Zaqueo, pero todo eso tendrá sus límites, y llegará el día que tendremos que estar ya en la etapa de decir a los mercaderes del templo, no profanen la casa de mi padre. De todos modos, la intervención del sábado frente a los obispos, todos destacan que fue muy frontal, ¿no? Y que incluso, llegado el momento de los aplausos, estos fueron tibios, ¿no? Sí, pero tampoco fueron cuestiones muy directas. Realmente ahí es al que se quiera poner el saco, que se lo ponga, y era muy fácil poner el saco en los hombros del otro, no hubo nada directo. Carlos, en ningún momento, ¿no? Carlos Loaiza, acá todavía estamos en el momento en el que está apelando a las libertades. Esa es la esperanza que tenemos algunos. Sí, me parece interesante la intervención de Lucila y también de Florencia en cuanto a que toman algunos de los aspectos de este viaje, que tiene una complejidad inabordable, ¿no? En gestos, en actitudes, especialmente políticas.
más que religiosas a veces, porque el Papa ha preferido tener ese tono. También deja también sucede que los medios de comunicación normalmente recogen sus gestos políticos más que religiosos, porque son los que interesan a la mayor parte de la población. Ha dicho algunas cosas interesantes desde el punto de vista religioso, pero ha sido una actividad en todos sus viajes últimamente más política. Y en su intervención, en su última intervención, para fragmentar un poco sus múltiples actividades en estos 6 días en México, en concreto en la acción, en sus palabras respecto de las culturas indígenas y ese proceso de perdón en gestos, yo creo que no ha sido ni el primero ni el único papa que ha tenido estas actitudes. Entiendo lo que dice Lucila en cuanto a que es un papa de gestos, pero creo que mayor gesto que el de Benedicto XVI con su renuncia no han tenido pocos papas en la historia. Creo que Francisco también habla mucho a veces y que no son solo gestos. También si uno le empieza a leer, dice muchísimas cosas. Es cierto que fue a visitar la tumba del obispo Ruiz. Y es cierto que eso significa una reivindicación de un acento dado por este obispo y por toda una parte de la tradición viva de la Iglesia latinoamericana de inculturación, a veces de sincretismo, que choca de frente con la historia eurocentrista de la Iglesia en muchísimos sentidos. La Iglesia que no es una religión, la cristiana de origen europeo precisamente, fue tomada por Europa, y muchos dicen, no sabemos si es que Roma se convirtió en la Iglesia o la Iglesia a Roma, por una cantidad de aspectos que se tomaron del Imperio Romano. La realidad es que el tono de la Iglesia durante muchos siglos fue eurocentrista, pero no es este el primer papa que lucha contra eso. Juan Pablo II lo hizo en sus documentos, en sus investigaciones. También lo hizo Benedicto XVI y muchos papas antes. Benedicto XVI lo hizo sin por eso querer perder el acento de la importancia de la tradición de la Iglesia como única para toda la humanidad, que también reivindica lo bueno que aportó Europa a la Iglesia. De todas maneras, por primera vez tenemos un papa latinoamericano que viene aquí, habla desde su casa y por lo tanto habla con nuestro lenguaje, con nuestros códigos y con un tono... Es más, a veces habla hasta demasiado argentino. Muy argentino, muy confrontativo. Utiliza términos que no sé si los mexicanos le entienden, como primerear, ¿no? Primerear. Se hace entender de todas maneras porque es una persona con calle, como decimos, ¿no? Y sabe cómo decirlo. Tiene un estilo muy confrontativo, eso también es innegable. Es cierto que no llegó en este punto a hacer alusiones directas como a las que sí nos tenía acostumbrados como arzobispo en Buenos Aires, ¿no? Cuando empezó, ¿no? Cuando empezó su papado había como... Yo por tenía un poco una más expectativa de que al tema, como por ejemplo la pederastia, le iba a meter más. Yo creo que en México el tema indígena... Está el hecho que tuvo mucha repercusión en su momento, a las pocas horas de asumir como papa, cuando visita Santa María la Mayor en Roma y en la recorrida se encuentra con el cardenal Law, el cardenal de Boston, que justamente había sido destituido a raíz de todo el escándalo de pederastia que la jerarquía eclesiástica de Boston había ocultado. Y le dice que se tiene que ir de ahí, ¿no? Sí, y yo creo que él no va... y que tiene que cumplir con el retiro que se había convenido, que era la medida por la que tenía que pasar, ¿no? Creo que él está persuadido de la necesidad de actuar y de ejecutar e implementar medidas, y lo ha venido haciendo, y al final la historia se lo va a reconocer. Pero creo que también es un gran político, como decía al comienzo, y como buen jesuita, además sabe que tiene que respetar ciertos contrapesos internos dentro de la institución eclesiástica para que sus intentos no terminen en meras palabras, porque para hacer reformas en serio hay que saber manejarse en los equilibrios de poder que ya existen. No por querer reformarlo todo uno lo termina haciendo, ¿no? Uno llega en un sitio que ya tiene sus propias dinámicas, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Sí, Florencia? yo quería retomar un punto que señalaba Lucila respecto a esta cosa armada, ¿no? Es decir, que siempre sucede, pero que en este caso el gobierno de Peña, de Enrique Peña Nieto, que ha estado bastante golpeado por varios escándalos,
y por la crisis económica, lo ha utilizado y lo está exprimiendo a una forma ya grosera incluso. Hasta les cuento que estalló un mini escándalo en el medio sobre lo que fue su boda con la famosa Angélica Rivera, llamada La Gaviota, que ella se había casado por la iglesia antes y bueno, y dieron por anulado, hicieron toda una vuelta, que eso está en el Vaticano, y que la idea de muchos periodistas era que el Papa Francisco hablara sobre eso, porque es una más de las manchas de tantas cosas que tiene Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero entonces también hay el uso que está haciendo, lo han hecho todos los gobiernos, todos los gobiernos, en su momento lo hizo Calderón también cuando fue Ratzinger, pero ahora lo de Peña Nieto, además con la alianza de las televisoras, entre ellas Televisa, ha hecho el mega show de el Papa Francisco, y bueno, y uno lo puede ver siguiendo los medios mexicanos y viendo la actitud del presidente, ¿no? Lucila, ¿cómo ves este aspecto desde allí, desde México mismo? No podría estar menos de acuerdo. Es esto que digo, son ambientes totalmente artificiales, falsos, por donde le han permitido circular. Hemos batallado con algunos canales televisivos fueron explícitamente a la Santa Sede a decir no es posible que tenga la exclusiva solamente esas 2 televisoras que le llaman el canal de las estrellas y que son pues realmente las agencias de publicidad de estos gobiernos, y la Santa Sede entendió un poquito esto y se abrió un poquito más, pero un poquito. Ese es el sentir que todos tenemos, pero sabemos que no estamos, que tenemos un papa jesuita, un papa que al igual que Jesús fue a la casa, como repito, fue a la casa del otro y entró con el lenguaje del otro y trató de comprenderlo, entrar con lo del otro para salir con lo nuestro. Eso es lo que esperamos que sea el fruto de esta visita. En una parte vemos que se está logrando por la posibilidad de que estos gestos sean vistos, de que la persona del Papa Francisco sea conocida, reconocida y vista a pesar de la falsedad de todos estos escenarios. Pero comparto con ustedes, siempre la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo llegará el momento en el que, vuelvo a repetir, en el que el Papa Francisco tenga como Jesús que decir un momento, están profanando la casa de mi padre, ¿no? Ese es el asunto que estamos viendo, ¿no? Él dice que tiene prisa, dice el Papa Francisco, que él no ve que le queden más allá de 4 o 5 años y que ya van 2. Entonces, sí hay una prisa, sí lo vemos, que esa orden que dio a los obispos de cansarse, pues sí lo vemos que él la cumple. Él materialmente se está cansando, la agenda que ha tenido no es humana, digamos, para una persona de casi 80 años. Hacer grandes recorridos de pie después de haber viajado 20 horas con una escala en Cuba y se hace un recorrido hasta su casa de pie, vuelve a empezar a la mañana siguiente en un aire sin un pulmón y en un aire totalmente contaminado como fue el aire de Ecatepec. Entonces vemos esos gestos de que se está cansando y que a pesar de todo lo más importante es estar allí y hacer de estos medios artificiales medios para la misericordia y la compasión. Eso sí se está logrando ver, ¿no? A pesar de eso. ¿Cuándo llegarán otra vez las voces de denuncia? Pues eso sí lo estamos esperando. En perspectiva, desde 1985. Lucila Serviche, gracias por acompañarnos desde México en esta primera parte de la Mesa Internacional de En Perspectiva, pero el tema no se agota acá ni mucho menos. Nos gustaría en los próximos días retomar, cuando la gira ya haya
culminado las conclusiones, así que en una de esas volvemos a conversar, ¿te parece? Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, Carlos, seguimos, Florencia. Dentro de unos minutos pasamos a otro tema.